Hernando Díaz Candia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias a los que nos acompañan, que progresivamente irán en la cantidad de inscritos que tenemos para este evento, que poco a poco se irán incorporando, pero en respeto de la puntualidad, pues vamos a iniciar formalmente. Como bien señalaba el doctor Leonardo Palacio, presidente de la Cámara, estamos especialmente agradecidos con el doctor Hernando Díaz Candia por aceptar nuestra invitación. El doctor Hernando Díaz Candia es árbitro nacional e internacional residenciado en Miami, Florida, fellow del Chartered Institute of Arbitrators, colegiado para ejercer la abogacía en Venezuela y en el estado de Nueva York. Posee maestría en leyes por Harvard Law School y doctor en ciencias mención derecho por la Universidad Central de Venezuela. Socio de la firma WDA Legal. Doctor Díaz Candia, cuando guste puede iniciar su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, por la invitación y extensiva a todo el equipo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y, por supuesto, al presidente de la Cámara, doctor Leonardo Palacios, quien recientemente ha iniciado sus funciones en ese cargo. El día de hoy vamos a conversar sobre la ejecución en el extranjero de laudos arbitrales dictados en Venezuela, para contribuir a superar una caracterización errada en ciertos sectores de que los laudos dictados en un país o en un estado que no tengan algún factor de extranjería o alguna conexión que pueda hacer que el arbitraje subyacente sea considerado internacional, están de alguna forma atados o destinados a vivir y tal vez a morir en las vicisitudes de ese estado y muy particularmente del poder judicial del estado en que fue dictado si el laudo no es cumplido voluntariamente por la parte que perdió el arbitraje. Pero como vamos a ver, aún en los países y en las concepciones donde, a diferencia de Venezuela, hay una marcada distinción entre el arbitraje nacional e internacional, esa distinción no se extiende, al menos no de manera desfavorable para el reconocimiento y ejecución de laudos en países distintos de aquel en el que fueron dictados. Para eso vamos a revisar en principio los instrumentos o lo que constituye la base jurídica que da fuerza ejecutiva a los laudos en el extranjero, a los laudos arbitrales que hayan sido dictados en Venezuela, independientemente de que el arbitraje pueda ser considerado o no internacional. Comparar un poco los dos instrumentos internacionales que son la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras y la Convención de Panamá de 1975 sobre arbitraje comercial internacional, con especial referencia al artículo 5 de ambas convenciones, que son aspectos o que nos indican de manera bastante clara lo que debe tener en cuenta un árbitro y un operador y un usuario del arbitraje a la hora de conducir un arbitraje y dictar un laudo, si lo que se desea eventualmente es preservar la ejecución y la ejecutabilidad y el carácter de que ese laudo pueda ser reconocido en el extranjero. Hay que mantener ese artículo como norte durante la conducción del arbitraje y durante la emisión del laudo, lo cual es fundamental. Luego trataré un ejemplo concreto de un laudo dictado en el ámbito de la Cámara de Caracas, cuya ejecución está siendo perseguida y obtenida en Estados Unidos. Y luego el interesante tema de si un laudo que haya sido dictado en Venezuela y anulado por un tribunal judicial en Venezuela puede o no ser ejecutado posteriormente a esa anulación en otro país. Es decir, hasta qué punto priva lo que diga el Poder Judicial en Venezuela sobre un laudo que ha sido dictado en Venezuela cuando se va a buscar el reconocimiento y ejecución de ese laudo fuera del país donde fue dictado. Los instrumentos fundamentales que van a determinar la ejecución de un laudo dictado en Venezuela en el extranjero, a los cuales hay que mirar y revisar primero, son las leyes locales sobre arbitraje en el país en cuyo
donde se busca el reconocimiento y ejecución del laudo. Así, por ejemplo, aunque sería la situación inversa de la que más nos interesa hoy en día, que es ejecutar laudos venezolanos fuera de Venezuela, tenemos comparativamente el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela, que se aplica el caso para recibir laudos extranjeros a ser ejecutados en Venezuela, pero que además refleja un principio general que acoge muchas leyes locales y por eso es un buen ejemplo. El artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana establece claramente que el laudo arbitral será reconocido por los tribunales ordinarios, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado. Es decir, no establece una diferenciación entre el lugar de emisión del laudo entre Venezuela o el extranjero, y lo más importante, no acoge ninguna distinción a los efectos del reconocimiento y ejecución de ese laudo de que el mismo sea considerado internacional bajo algún principio si fue dictado en un país distinto. Además, como siempre, los laudos arbitrales pueden ser incluso mejores o estar en una situación privilegiada con respecto a sentencias judiciales venezolanas o sentencias judiciales de cualquier otro país, por el principio de que no requieren exequatur, no requieren ser revisados por un tribunal de alta o suprema instancia antes de ser pasados a un tribunal de ejecución, sino que los laudos son recibidos directamente bajo la Convención de Nueva York, bajo la Convención de Panamá y bajo la mayoría de las leyes locales modernas de arbitraje contemporánea. Son recibidos directamente por un tribunal de ejecución, el cual puede revisar ciertos aspectos antes de otorgar o emitir o estampar un mandamiento de ejecución, pero es un procedimiento mucho más sumario, mucho más sencillo y menos complicado que lo que es un exequatur formal. En otros países, por ejemplo, donde sí existe una diferenciación legal marcada entre arbitraje nacional y arbitraje internacional, que de nuevo, repito, no existe marcadamente en Venezuela, hasta donde hemos revisado las normas que se aplican o que están en vigencia en Venezuela que acogen esa distinción son básicamente el artículo 62 de la Ley de Derecho Internacional Privado a efectos de escoger el derecho aplicable o reconocer la prevalencia de ciertos principios en los arbitrajes internacionales, y por haber sido ratificada la Convención de Panamá, que en su denominación sí se refiere al arbitraje comercial internacional. Sin embargo, en países como Colombia, como Costa Rica o como Panamá, donde internamente las leyes sí dividen claramente el arbitraje nacional con el internacional, la regulación del arbitraje nacional está destinada o principalmente puede afectar la ejecución de un laudo nacional dentro del país donde fue dictado. Es decir, la ley de Panamá, que distingue entre arbitraje nacional e internacional, puede afectar un laudo nacional panameño para su ejecución en Panamá. Pero a la hora de que venga un laudo que sea considerado nacional, pero extranjero por haber sido dictado en otro país, esa ley de Panamá o esa ley de Colombia no puede ser utilizada para atacar o desconocer el reconocimiento o la ejecución de ese laudo, por ejemplo, venezolano, aun cuando el arbitraje y el laudo venezolano no sean considerados internacionales. Entre otras cosas, porque por el principio bastante conocido de que las convenciones internacionales normalmente a efectos concretos de su materia de regulación tienden a privar sobre las leyes locales, y ciertamente, por ejemplo, así se refleja en Perú, en la ley peruana de arbitraje de 2008, que siempre pongo como ejemplo de una de las, en mi concepto, de las mejores de Latinoamérica en materia de arbitraje, de avanzada, muy positiva. Tiene algunas referencias a las diferencias entre arbitraje nacional y extranjero o internacional, que lo estamos viendo aquí, pero cuando llega a la ejecución de laudos que hayan sido pronunciados en un lugar fuera del territorio peruano, como pueden leer el artículo 74 en las pantallas, serán reconocidos en Perú de conformidad con la Convención de Nueva York en primer lugar, la Convención de Panamá en segundo lugar, cualquier otro tratado que se aplique, potencialmente un tratado bilateral o otro tratado regional en esa materia, pero sin un orden de prelación establecido por el artículo, ya que
el mismo dispone que, salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el tratado aplicable será el más favorable para que el que solicite el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. Y de nuevo, insisto, la ley hace referencia no a un laudo internacional, ni a un laudo extranjero, ni un arbitraje internacional, sino a un laudo extranjero. Puede haber sido un arbitraje estrictamente nacional, simplemente el requisito para que se apliquen estas convenciones bajo el artículo 74 es que haya sido dictado en un sitio distinto al cual donde se busca el reconocimiento y ejecución de ese laudo. Luego, por supuesto, están la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá, que tienen unas similitudes fundamentales, particularmente en su artículo 5, uno es copia al carbón del otro, en cuanto a los requisitos, a las posibilidades para poder denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo. Sin embargo, o sea, merece la pena destacar o comentar como materias primero, Venezuela es parte de las dos convenciones. La Convención de Nueva York es del año 1958, la Convención de Panamá es del año 1975. La Convención de Panamá, en cierta forma, la Convención de Nueva York fue dictada bajo el paraguas o el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de Panamá bajo el paraguas o auspicio de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, ambas pueden ser de alguna forma accedidas o ratificadas por países que no sean miembros de esas respectivas organizaciones. Pero la Convención de Panamá, si bien es bastante posterior a la Convención de Nueva York, sirvió de alguna forma para que muchos países latinoamericanos que no habían ratificado la Convención de Nueva York acogieran la Convención de Nueva York. Es decir, algunos países quisieron primero acceder a una convención regional en los cuales ellos habían tenido un rol más activo y más decisivo en su negociación y en su redacción, por decirlo de alguna otra forma, antes de ratificar la Convención de Nueva York, a pesar de que la de Nueva York era bastante anterior. Esas convenciones, en cuanto a su discusión, su aplicación práctica, pueden discutirse, como vamos a ver más adelante, algunas diferencias que tienen. El primero es que la Convención de Panamá trata asuntos más allá del simple reconocimiento y ejecución del laudo. Esa convención, por ejemplo, hace referencia a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, hace referencia en uno de sus artículos a las normas de procedimientos de esa comisión, que dicte esa comisión, que de alguna forma son incorporados por referencia al tratado y le dan una importancia fundamental, y está básicamente destinado en su primer artículo a regular el reconocimiento de los acuerdos de arbitraje antes de tratar el reconocimiento y ejecución de los laudos. Esa convención sí hace referencia en su título al arbitraje comercial internacional. Por lo tanto, de alguna forma pudiese argumentarse que la Convención de Panamá solo sirve para recibir, reconocer y ejecutar laudos de arbitrajes internacionales. En la práctica, sin embargo, esa posibilidad ha sido limitada por el ejercicio, por decirlo de alguna forma. Primero, cuando uno visita, por ejemplo, la página de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, ve que no establece una distinción o una definición de arbitraje internacional. Luego, al menos en los casos que he podido revisar, nunca he visto una sentencia que haya denegado la aplicación de la Convención de Panamá con base en que el laudo o el arbitraje subyacente respectivo no haya sido internacional, por ejemplo, ni siquiera he visto la defensa planteada por alguna de las partes. No quiero decir que no exista, sino que simplemente no he tenido acceso a ellos. Y la mayoría de los tribunales, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando discuten la aplicación, cuál debe prevalecer, la Convención de Nueva York o la Convención de Panamá, en el caso de que el laudo haya sido dictado en un país que es miembro de ambas convenciones, básicamente realizan algunas disquisiciones doctrinarias para demostrar que se revisó el tema, pero al final concluyen que es irrelevante si se aplica una o la otra, porque su interpretación y básicamente su artículo 5 es el mismo. Hay posiciones que también dicen que como la Convención de Panamá es posterior, debe tener prevalencia
a la Convención de Nueva York, o que como la Convención de Panamá es regional y más específica, debe tener prevalencia o preferencia sobre la Convención de Nueva York, pero de nuevo en la práctica se seleccione una o la otra, no hay una diferencia importante, jurídica importante en cuanto a los efectos de esa selección. Y además, muy importante, se ha ido desarrollando poco a poco el concepto que refleja la ley peruana de 2008 que vimos anteriormente, que se aplica una o la otra según la cual sea más favorable al laudo y a su reconocimiento y a su ejecución. Es decir, se aplican acumulativamente de la manera que sean más favorables al reconocimiento y aplicación del laudo. En cuanto a su ámbito de aplicación, la Convención de Nueva York, en su artículo 1, sí establece que la misma se aplica a laudos que hayan sido dictados en un país distinto a aquel en el cual se busca su reconocimiento de ejecución. No establece el requisito de que el arbitraje sea internacional, sino simplemente a que haya una diferencia del estado donde se dictó el laudo y el estado donde se busca la ejecución del laudo. La Convención de Nueva York sí establece un requisito de reciprocidad que no establece la Convención de Panamá. Por eso, cuando se recibe un laudo venezolano y que quiera ser ejecutado en el extranjero, habrá que revisar si ese país requiere reciprocidad de que Venezuela reconozca los laudos dictados en ese otro país. Eso sería relativamente fácil de superar con simplemente ver el artículo 48 de la ley de arbitraje venezolana que vimos anteriormente, que no establece diferencias en cuanto al sitio donde haya sido dictado el laudo para acogerlo y ser dictado en Venezuela. Y también establece que la posible reserva de que la convención solo se aplique a arbitrajes comerciales y no a los que sean de otra naturaleza, como por ejemplo arbitraje de inversión. Venezuela suscribió esa reserva, por lo tanto pudiese afectar el tema de la reciprocidad si se busca la ejecución de un laudo dictado en Venezuela que no sea comercial. Sin embargo, a los efectos prácticos que nos interesa, es bastante improbable que un laudo dictado por un tribunal bajo los auspicios de la Cámara de Caracas o de otro centro de arbitraje comercial o de centro de arbitraje venezolano no sea considerado comercial. Esa denominación de comercial es cada vez más amplia, cada vez más impropia, no se realiza en el estricto sentido de arbitrajes con contenido mercantil donde se aplique el Código de Comercio, sino que simplemente es una definición bastante amplia de lo que se establece comercial. Sí hay también otra posible diferencia entre las dos convenciones, si bien ambas en su artículo 6 hacen referencia a cómo puede actuar un tribunal judicial que recibe un laudo cuando ese laudo todavía está sujeto a un recurso de anulación o alguna impugnación en el país donde fue dictado, al efecto concreto que nos interesa en Venezuela. Y ambos artículos 6 de la Convención de Panamá y de la Convención de Nueva York establecen que es discrecional del tribunal judicial que recibe el laudo esperar o no que se obtenga la finalización o el desenlace de ese recurso de nulidad u otra impugnación antes de reconocer el laudo, pero no es un mandato expreso bajo ese artículo 6. El artículo 3 de la Convención de Panamá, sin embargo, sí refiere o pudiese constituir un argumento de que hay que esperar que el recurso de nulidad, si fue interpuesto tempestivamente, sea resuelto cuando el artículo 4, cuando refleja que las sentencias de la Convención de Panamá, cuando refleja que las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables son las que tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Ese artículo, sin embargo, tiene que ser combinado o adminiculado con el artículo 6 de la misma Convención de Panamá y además con el principio de que se aplica de la general, de que se aplican de las dos convenciones la cual sea más favorable, para concluir, sin embargo, que pueden, inclusive bajo la Convención de Panamá, ejecutarse y solicitarse el reconocimiento de laudos cuyo recurso de nulidad todavía esté pendiente
en Venezuela. Y como vamos a ver más adelante, se ha desarrollado también la posibilidad inclusive de ejecutar laudos que hayan sido anulados en el país donde fueron dictados. Este es el artículo 1 de la Convención de Nueva York, que como les mencioné anteriormente, simplemente en su ámbito de aplicación hace referencia a laudos arbitrales dictados en un estado distinto de aquel en el cual se busca el reconocimiento y ejecución de ese laudo. Comparado con el artículo 1 de la Convención de Panamá, que no establece un ámbito de aplicación claro de la Convención, sino que se refiere al reconocimiento de los acuerdos de arbitraje más que propiamente al laudo arbitral. Otra diferencia también relevante que tenemos que tener en cuenta es el artículo 4 de la Convención de Nueva York, que en la práctica también es comúnmente seguido por los tribunales judiciales que reciben laudos. El artículo 4 de la Convención de Nueva York establece que para obtener el reconocimiento y ejecución de un laudo debe presentarse un original o una copia autenticada del laudo y un original o una copia autenticada del acuerdo de arbitraje. Absolutamente nada más. Nosotros todavía en los arbitrajes domésticos venimos un poco, o nacionales, venimos un poco con el concepto heredado del expediente, que para buscar la ejecución del laudo, el centro de arbitraje tendría que mandar el expediente entero, cuando en la práctica, ciertamente en la internacional y más lentamente en la de los arbitrajes domésticos, es que el expediente pierde toda relevancia. El expediente simplemente es relevante a efectos de funcionamiento práctico, muchas veces inclusive es manejado por el tribunal arbitral, por el presidente del tribunal arbitral y no ni siquiera por el centro de arbitraje, pero eso tiene otra consecuencia, que el laudo, cuando vaya a ser solicitada su ejecución y reconocimiento en un país extranjero, tiene que ser autosuficiente. No puede respaldarse en temas o elementos que no estén dentro de las 4 esquinas del laudo. Por eso es importante que los laudos, si bien no tienen que ser particularmente extensos, pueden ser lacónicos, pero tienen que ser bien fundamentados y autosuficientes, particularmente, como vamos a ver más adelante, en el análisis del acuerdo de arbitraje. Por ejemplo, uno cuando tiene un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio Internacional con sede en París y va a pedir copias certificadas de alguna actuación, las únicas 2 actuaciones que ese centro de arbitraje de las cuales emite copias certificadas son el laudo arbitral y el acta de emisión. Absolutamente nada más importa en cuanto a la constitución del expediente o la existencia del expediente para la ejecución o reconocimiento del laudo en cualquier país. Eso, de esos 2 requisitos de presentar el laudo en original o copia autenticada o ejemplar autenticado o certificado y el acuerdo de arbitraje, muchas veces el laudo es relativamente fácil de obtener en un arbitraje institucional con solicitar copia certificada o un original al centro de arbitraje. Puede ser un poco más difícil a veces conseguir el original o una copia autenticada o certificada del acuerdo de arbitraje. Por eso también es importante que en cierta forma los laudos transcriban el acuerdo de arbitraje, los analicen y, como vamos a ver más adelante, también concluyan en su validez, aunque no haya sido un punto particularmente objetado o discutido de las partes, porque luego eso va a ser muy relevante a la hora de ejecutar el laudo en el extranjero. Hay algunas doctrinas y tendencias que inclusive tratan de que el acta de emisión supere todos los problemas o todos los defectos que haya podido tener el acuerdo de arbitraje original, de manera que el acta de emisión en sí misma constituye un acuerdo de arbitraje que sustituya, al menos a efectos del artículo 4 de la Convención de Nueva York, a ese ejemplar original o autenticado del acuerdo de arbitraje. Esto en la práctica puede sonar más, puede ser decirse más fácil de lo que es. Sabemos muchas veces lo contencioso y que puede ser obtener la firma de las partes en un acta de emisión, sobre todo si hay discusiones de arbitrabilidad. Muchas veces lo que tienden a hacerse actas de emisión particularmente escuetas, con tal de que las partes no firmen sus
no objeten su firma y obtener su firma, pero de alguna forma es un arte donde los árbitros deben tratar de que esa acta de emisión, aparte de que se obtenga la firma de las partes, que es beneficioso para evitar luego discusiones sobre el reconocimiento y ejecución del eventual laudo arbitral, también toquen el tema de la validez del acuerdo y en cierta forma inclusive que esa acta constituya en sí misma un acuerdo de arbitraje. Son dos temas prácticos bastante importantes para el reconocimiento y ejecución de laudos venezolanos en el extranjero. Cuando el arbitraje es internacional, de nuevo, muchos de los arbitrajes, inclusive que son conducidos en la Cámara de Comercio de Caracas, pueden reunir los requisitos que tradicionalmente requieren algunos países o algunos instrumentos o parte de la doctrina para que el arbitraje sea considerado internacional, superando además el tema, haciendo totalmente innecesario esa diferenciación por ser fácil de cumplir el elemento. Si una compañía no está domiciliada en Venezuela y sostiene un arbitraje en la Cámara de Caracas contra una sí domiciliada en Venezuela, bajo derecho venezolano, en Caracas, por ejemplo, ese arbitraje bajo muchos principios pueden ser considerados internacional y ya sería necesario inclusive entrar a esa discusión de si se aplica o si de alguna forma está más protegido o no ese laudo por ser internacional en contraposición a un arbitraje nacional. Aquí vemos los elementos típicamente requeridos por la doctrina y por algunas leyes. Que el convenio, si las partes en un convenio arbitral tienen al momento de celebración de ese convenio domicilios en estados distintos, o que el lugar del arbitraje determinado en el convenio de arbitraje esté situado fuera del estado en el que las partes tienen sus domicilios, o si el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha esté situado fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en Perú. De nuevo, sin embargo, no solo para hacer el punto de que esto es relativamente fácil de cumplir, sino que ese carácter de internacional o de nacional del arbitraje es más relevante para ejecutar laudos en el mismo lugar o en el mismo estado donde fueron dictados, pero bastante intrascendente para ejecutar laudos fuera del lugar donde fueron dictados. Pasando entonces al tema del artículo 5 de la Convención de Nueva York y el artículo 5 de la Convención de Panamá, cuya única diferencia notable es que en uno está escrito el número 5 en romano y el otro en arábigo, pero el contenido es exactamente en sustancia el mismo. Podemos ver que se dividen este artículo básicamente en dos partes. Una, temas que tienen que ser probados por la parte que se resiste a la ejecución del laudo o que se opone al reconocimiento de la ejecución del laudo. Esa parte tiene la carga de probar estas causales, o sea que de alguna forma el laudo se presume válido en cuanto a estos aspectos. Sí refleja un punto importante, que es que antes de obtener el reconocimiento o la ejecución del laudo en un país distinto a aquel en el que fue dictado, normalmente se requiere que esa parte contra quien se busca la ejecución, presumiblemente por tener activos o bienes, o incluyendo cuentas bancarias u otro tipo de activos en ese país, es la razón más natural para perseguir la ejecución de un laudo fuera del lugar donde fue dictado, tiene que ser citada en fase de reconocimiento de ejecución para que pueda, si lo considera pertinente, oponer algunas de sus defensas. O sea, no puede normalmente obtenerse el reconocimiento o ejecución ex oficio sin haberse previamente citado a la parte contra quien se busca la ejecución en fase de ejecución. Y este es uno de los temas que se presenta más interesante en cuanto al reconocimiento y ejecución de laudos en arbitraje de inversión, porque ya la forma de citar a estados soberanos para que se hagan parte en el procedimiento de reconocimiento y ejecución es bastante particular, sobre todo en Estados Unidos, por temas de la ley de inmunidad soberana extranjera.
Pero de nuevo entonces, lo que debe ser probado por la parte contra quien se busca el laudo, y este artículo es lo que más debe informar a un tribunal arbitral o a usuarios del arbitraje cuando están sustanciando un arbitraje o cuando están redactando un laudo, a efectos que luego no haya problema con el reconocimiento y ejecución de ese laudo, es este artículo. Este artículo, dividido en 5 literales, básicamente se refiere a problemas con el acuerdo de arbitraje. Ya los vamos a leer, aunque rápidamente. Problemas con el acuerdo de arbitraje, problemas con la capacidad de las partes para que hayan sido celebrado al momento de celebrar el acuerdo de arbitraje, temas de extensión intersubjetiva y de materias de arbitrabilidad a las cuales, las materias a las cuales el tribunal arbitral aplicó el convenio de arbitraje, si eran arbitrables o no bajo el derecho aplicable en el lugar del arbitraje. Después vamos a ver una diferencia fundamental de eso con la segunda parte del artículo. Otro elemento importante es que la parte contra quien se persigue la ejecución no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro. La designación del árbitro es un elemento fundamental para que el laudo luego pueda ser reconocido, inclusive si la parte fue notificada inicialmente sobre el inicio del arbitraje y el lapso que tenía para contestar la solicitud o la demanda arbitral. Si se trata de un arbitraje en rebeldía o en ausencia de la parte demandada, es importante volver a notificar esa parte, no solo del inicio del arbitraje, sino la designación del tribunal arbitral, presumiblemente porque en ese momento se pueden abrir temas de recusaciones o de conflictos de interés. Pero los 2 puntos fundamentales donde deben notificarse las partes, después vamos a ver un ejemplo concreto, como les dije anteriormente, de un arbitraje conducido en la Cámara de Caracas, donde el tema de la notificación de la parte en ausencia o en rebeldía jugó un punto fundamental en el reconocimiento y ejecución del laudo, pero son temas donde debe notificarse a la parte que no está participando activamente en el arbitraje o que está contumaz con respecto a la conducción del arbitraje. Entonces, un punto, de nuevo, para repetirlo, es importante que el laudo, aunque las partes no lo hayan discutido, deje claro y sea autosuficiente en cuanto a la validez del acuerdo de arbitraje, a quiénes se extiende, por qué se extiende a esas partes, si estamos hablando de su extensión intersubjetiva, de las personas a las cuales se aplica el acuerdo de arbitraje, inclusive ahora con el tema en boga de las partes no signatarias del acuerdo de arbitraje, que son fundamentalmente distintas de los terceros interesados, porque ya ha sido superado un tema que parecía derivarse, entre otras cosas, del texto literal de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá, es de que hablan ambas de acuerdos de arbitraje que hayan sido, que uno estén por escrito, ninguna de las dos acoge el tema de avanzada o progresiva de la desmaterialización del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje tiene que ser escrito. Y otro tema que ambas convenciones mencionan es que tienen que ser firmados por esas partes, que es un requisito adicional. Que esté escrito no quiere decir necesariamente que esté firmado. A pesar de que ambas convenciones se refieren a acuerdos por escrito y firmados, vemos que en la práctica el tema de firmado ha perdido vigencia. Inclusive lo vamos a ver con el ejemplo concreto del laudo que fue dictado en el ámbito de la Cámara de Caracas, porque ya los tribunales han ido cada vez más activamente reconociendo el tema de partes no signatarias que no necesariamente hayan firmado con una rúbrica pues, o suscrito el acuerdo de arbitraje con la nominalidad de su nombre y apellido. Por eso son los puntos fundamentales para denegar por oposición de parte el reconocimiento de un laudo, que tienen que tener en cuenta los tribunales arbitrales y los operarios del arbitraje. El otro es, bajo estos artículos, cuando haya habido violaciones de procedimiento, cuestión que tiene que ser entendida constructivamente. Esto no quiere decir que los arbitrajes tienen que
pasar a ser formalistas, rigurosos en el procedimiento, porque eso sería un contrasentido opuesto a la misma naturaleza jurídica del arbitraje. El arbitraje tiene que ser en lo adjetivo y en lo procedimiento y en lo sustantivo intrínsecamente flexible, pero cuando hay normas fundamentales relacionadas esencialmente con el derecho a la defensa, a la igualdad de las partes y al equilibrio, es un tema de procedimiento que puede afectar el fondo de la causa y eventualmente el reconocimiento y ejecución del laudo. Cuando este artículo 5 hace referencia a violaciones de procedimiento, tienen que ser violaciones de procedimiento importantes que básicamente hayan colocado a las partes en un desequilibrio o una desigualdad. No de que si no se cumplió un lapso o de que si el papel se mandó por correo electrónico en vez de en físico. O sea, tienen que ser violaciones de procedimientos sustanciales, como así ha sido interpretado por la jurisprudencia que ha analizado este literal del artículo 5.1 de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá. Que la constitución del tribunal arbitral, este es el que estoy mencionando, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje, en el caso de Venezuela, la ley de arbitraje comercial de 1998. Luego, el artículo 5 de ambas convenciones tiene dos supuestos que pueden ser deducidos de oficio por el tribunal judicial en el cual se está solicitando el reconocimiento y ejecución del laudo. La primera parte del artículo de alguna forma trata con temas relacionados con el lugar donde se dictó el arbitraje. Si lo vuelven a leer, en la primera parte del artículo habla de la validez del acuerdo de arbitraje conforme al lugar donde fue conducido el arbitraje. Violaciones de procedimientos se referirían, por ejemplo, al reglamento de arbitraje de la Cámara de Caracas. Son temas que de alguna forma son externas o extrañas al tribunal judicial donde se está pidiendo la ejecución del laudo y que por venir de afuera o estar relacionadas con otro país, la parte tiene que traer, alegar y probarle al tribunal judicial donde se está buscando la ejecución del laudo. Mientras que la segunda parte del artículo tiene que ver con asuntos relacionados con el derecho o con el del lugar donde se está ejecutando el laudo o donde se está solicitando el reconocimiento y ejecución del laudo, que no los tiene que traer la parte de otro país, por decirlo de alguna manera, o de otro lugar, y que son básicamente que según la ley de ese país, es decir, del lugar donde se está ejecutando el laudo, donde se está solicitando su ejecución, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje. O sea, que hay un test de arbitrabilidad doble. La materia tiene que haber sido arbitrable conforme a la ley del lugar del arbitraje y conforme a la ley donde se busca la ejecución del laudo. Y que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país, es decir, del país donde se está buscando o solicitando la ejecución del laudo. Estos son dos causales que puede analizar de oficio ese tribunal judicial, que sin embargo han sido interpretadas, como vamos a ver con el ejemplo posterior, bastante laxamente por los tribunales judiciales, al menos en los Estados Unidos. No significa que el orden público es cualquier cosa, sino que tiene que ser algo que afecte nociones elementales y fundamentales de justicia, que ofenda conceptos de manera grave, conceptos muy básicos de justicia sustantiva de ese lugar, no simplemente alegar cualquier norma de aplicación necesaria o imperativa. Entonces, con respecto al caso concreto que les refería, se trata del arbitraje conducido en la Cámara de Comercio de Caracas de Productos Roche versus Gerardo José Guarino e Houghton Services Corporation. Este arbitraje puede discutirse que fue internacional, dado que la empresa Houghton Services Corporation no estaba domiciliada ni registrada en Venezuela, lo cual constituyó un tema importante para concluir el laudo en la responsabilidad personal del señor Guarino. Pero en todo caso, este laudo dictado bajo un tribunal arbitral constituido bajo los auspicios de la Cámara de Comercio de Caracas
Uno de los puntos que se discutió fue la responsabilidad personal del señor Guarino, representante de la compañía Houghton Services en Venezuela, a pesar de que él no había suscrito ese artículo, ese contrato y el acuerdo de arbitraje a título personal, sino como representante de la empresa. Con base en el artículo 357 del Código de Comercio venezolano, el Tribunal Arbitral concluyó que el acuerdo de arbitraje y las obligaciones derivadas del contrato subyacente, que era de suministro de productos que había sido incumplido, había responsabilidad no solo de la empresa Houghton, que se había comprometido a entregar esos productos, sino también del señor Guarino, porque ese artículo del Código de Comercio dispone la responsabilidad personal de representantes de empresas extranjeras que no estén debidamente registradas, supongo como sucursales, en el registro mercantil en Caracas, donde haya una noticia al menos o un aviso constructivo a las partes de cuál es el patrimonio de esa empresa, que uno pueda ir a revisar un expediente en el registro mercantil, así se trate de una sucursal sin personalidad jurídica separada de la empresa extranjera. Es un artículo que está en el Código de Comercio, no aplicado con mucha frecuencia, pero que este tribunal arbitral decidió aplicar, y que luego esa aplicación fue revisada, como ya vamos a ver en un segundo, por 2 tribunales judiciales en los Estados Unidos. Cuando se fue a solicitar el reconocimiento y ejecución de ese laudo, que era por un monto aproximado de $157.000 más aproximadamente $50.000 entre costos y del arbitraje, o sea, una condena de aproximadamente $200.000. El señor Guarino, cuando fue citado, opuso como defensa para oponerse al reconocimiento de la ejecución de ese laudo dictado en Venezuela en Estados Unidos, dijo que no había un acuerdo escrito conforme a lo requería la Convención de Panamá y la Convención de Nueva York, además como de la forma en que esas 2 convenciones fueron recibidas y codificadas por la ley de arbitraje estadounidense, ya que él no lo había firmado a título personal, sino como representante de la empresa, que no se le había permitido su derecho a la defensa, que es una de las causales que vimos anteriormente bajo el artículo 5 de la Convención de Nueva York, porque él no participó en el arbitraje, y luego que el laudo violaba el orden público de Estados Unidos, concretamente del estado de la Florida, donde fue solicitada originalmente su ejecución. Un tribunal federal ubicado en Florida dio reconocimiento y ejecución del laudo, y esta sentencia aquí mencionada del 15 de diciembre de 2020 es del Tribunal de Apelaciones, que cubre o que incluye al estado de la Florida, en el cual ratificó el reconocimiento y el carácter ejecutable del laudo en Estados Unidos, a pesar de esas 3 oposiciones que había hecho el demandado, el señor Guarino, en el laudo, porque el tribunal estadounidense consideró que el artículo 357 del Código de Comercio, al hacer responsable personalmente de las obligaciones de la compañía al señor Guarino, de alguna forma eso se extendía también a la aplicación del acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, el requisito de que fuese firmado por él estaba satisfecho. Aquí puede criticarse o puede analizarse un poco de que el Tribunal Judicial estadounidense mezcló el tema de las obligaciones bajo el contrato principal con la extensión o quienes están vinculados por el acuerdo de arbitraje, que no necesariamente son los mismos, es lo mismo siempre, pero en este caso el tribunal consideró que uno se aplicaba al otro, por lo cual se cumpliera el requisito de que el acuerdo estuviese escrito. Con respecto al derecho a la defensa, aquí el Tribunal Arbitral y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas fueron muy cuidadosos, realizaron primero notificaciones no solo por prensa en un periódico de circulación nacional, sino que lo enviaron a las direcciones que aparecía en el contrato. Enviaron también notificaciones por correo electrónico, todo lo cual está discutido en esta sentencia judicial, y además notificaron de la constitución del Tribunal Arbitral por DHL al señor Guarino, de manera que, si bien él alegó que él no había contestado los correos electrónicos, que no se había
hecho presente, etcétera, el Tribunal Judicial dio total deferencia a las actuaciones que realizó el Tribunal Arbitral, las consideró válidas y consideró cumplido o satisfecho el requisito de su derecho a la defensa. Y finalmente el tema de que haber extendido a un agente o a un funcionario de la compañía la responsabilidad se consideró que si era válido en Venezuela, a la ley a la cual él había sujeto la validez del acuerdo subyacente, eso no podía constituir una contrariedad al orden público estadounidense. Hay otro ejemplo de un laudo que está haciendo por referencias del foro dictado en la Cámara de Caracas y buscada su ejecución actualmente en España, que es el caso Pacific Sky Corporation contra venezolanos de fruta. Sin embargo, es una mención más anecdótica. Sí existe en Venezuela un recurso de nulidad contra ese laudo que fue desechado y que es una sentencia pública en Venezuela. Sin embargo, no pude acceder a las vicisitudes que ha tenido esa ejecución en España. Y finalmente, ya excediendo un poquito del tiempo, quiero referir el tema, uno de los temas que comenté al principio, que es la posibilidad de que un laudo venezolano, nacional, no necesariamente está sujeto a lo que decida el Poder Judicial venezolano sobre ese laudo. Muchas veces se presenta el tema de qué sirve poner un arbitraje en Venezuela, someterlo a la muy prestigiosa Cámara de Caracas, a 3 árbitros altamente calificados, si igual luego voy a caer en el Poder Judicial venezolano para el tema de anulación del laudo y para el tema de amparos constitucionales y otras posibles objeciones al laudo. O sea, ¿para qué si eventualmente me interesa la ejecución de ese laudo fuera de Venezuela? ¿Cuál es un despropósito según esa posición? Entonces someter el arbitraje a que su lugar sea Venezuela. Aquí vemos que originalmente había una posición nacida en Francia hace bastante tiempo, que cada ciertos años es revisitada con mucha intensidad por la doctrina con respecto a los laudos de arbitrajes internacionales, que sostiene que esos laudos no están insertos ni sujetos al ordenamiento jurídico sustantivo del lugar del arbitraje. De alguna manera, los que critican esa posición con un tono un poco inclusive jocoso hablan de el laudo flotante, porque no está sujeto a ningún derecho sustantivo, sino básicamente a las reglas de la lex mercatoria y de las costumbres comerciales y adjetivas del arbitraje internacional, y que es solo cuando una de las partes pide su ejecución que cobra relevancia el derecho sustantivo del lugar donde se está pidiendo la ejecución. Eso de alguna u otra forma viene siendo, tal vez no con esas palabras tan simples con las que se las he mencionado, pero viene siendo reconocido en Francia y en algunos tribunales europeos y la doctrina desde hace cierto tiempo en el arbitraje internacional, con oposición a otros países que han sido más conservadores, que dan una relevancia más profunda al lugar del arbitraje y a las leyes del lugar del arbitraje, inclusive a los arbitrajes internacionales, y que de alguna forma sostienen que la anulación del laudo en el lugar del arbitraje tiene efectos erga omnes, mientras que la denegación del reconocimiento tiene efectos solo en la jurisdicción territorial donde es pronunciada. En Estados Unidos, más modernamente, había una posición de alguna forma intermedia y que además ha sido extendida a arbitrajes no internacionales. Este no es el único caso, tampoco es el más reciente, el de Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral Comisa versus Pemex, es un laudo ya de hace cierto tiempo, pero lo escogí por la trascendencia de que es un arbitraje que fue conducido en México conforme al derecho mexicano por 2 compañías registradas y domiciliadas en México, si bien alguna de ellas tenía accionistas no mexicanos, pero a efectos de, por ejemplo, lo que revisamos anteriormente, el artículo
de la ley peruana, este no era un arbitraje internacional, era un arbitraje nacional mexicano, que pasó varias vicisitudes que luego pueden ver en las láminas. Creo que no tenemos el tiempo suficiente, pero la conclusión es que este laudo fue anulado por un tribunal judicial mexicano. Sin embargo, la empresa ganadora, que fue Comisa, solicitó la ejecución del laudo en Estados Unidos, a pesar de que el laudo había sido anulado por un tribunal judicial mexicano y que el arbitraje no podía ser considerado internacional. El Tribunal Judicial estadounidense básicamente decidió, hubo una de las cosas que estaba discutida era la arbitrabilidad de esa materia, porque se trataba de una concesión en materia para instalar plataformas marítimas o offshore de explotación de un contrato en materia petrolera para exploración y explotación de petróleo costa afuera. Y con posterioridad había el ministerio, la defensa de México siempre sostuvo, inclusive durante el arbitraje, que eso no era una materia arbitrable, a pesar de que el contrato contenía una cláusula de arbitraje. Luego de eso, hubo una ley aprobada por el Congreso mexicano que determinó que esos tipos de contratos no podían ser sujetos a arbitraje. El Tribunal Judicial mexicano anuló el laudo con base en esa ley que había sido posterior a la suscripción del contrato. Cuando el laudo anulado fue recibido por el Tribunal Judicial estadounidense y también por un Tribunal Judicial de apelaciones, básicamente el tribunal entró a revisar las razones por las cuales el Tribunal Judicial mexicano había anulado el laudo. O sea, el tribunal no dio prevalencia ni deferencia absoluta a esa sentencia judicial de anulación mexicana, sino que la revisó, estableció que había sido básicamente fundamentally unfair, o sea, fundamentalmente injusto e inequitativo, y que había violado nociones básicas de justicia que un laudo se anulara con base en una ley que entró en vigencia con posterioridad, que disponía de la no arbitrabilidad, pero que había entrado en vigencia con posterioridad a la celebración del contrato y del acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, presentado ese tribunal judicial con una sentencia mexicana y con un laudo arbitral mexicano, no dio superioridad a ninguno de los dos y decidió no reconocer la sentencia de anulación y reconocer para su ejecución en Estados Unidos el laudo arbitral. De manera que, en cierta forma, es, digamos, una posición intermedia. Algunas personas la han criticado por peligrosa. Se fundamenta además que tanto la Convención de Nueva York como la Convención de Panamá, en su artículo 5, refieren a que la denegación del laudo podrá ser dictada en alguna de esas causales, y la palabra podrá es discrecional y no implica un mandamiento necesario al tribunal para la no ejecución del laudo, sino que el tribunal tiene que analizar el caso concreto y determinar si ejecuta o no el laudo con una facultad discrecional muy importante, que fue lo que ejerció este tribunal estadounidense. Los críticos de esta posición dicen que eso es peligroso porque entonces implica que un tribunal judicial esté revisando la justicia subyacente o sustantiva de una sentencia judicial extranjera, que sería preferible simplemente la posición francesa con respecto al arbitraje internacional, de que la anulación del laudo en su sede es sencillamente irrelevante. Se los dejo con esa materia para meditación, pero sin embargo es una puerta importante que ya modernamente va restando relevancia a las sentencias judiciales anulatorias de un laudo, y que ciertamente abre la posibilidad de que un laudo dictado en Caracas, que sea anulado por un tribunal judicial venezolano, pueda ser ejecutado en el extranjero. Bien, muchísimas gracias. Además, quiero señalarle, doctor Díaz Candia, las muchas felicitaciones que ha recibido en el chat. Además, de manera directa nos los han hecho llegar a nuestros teléfonos personales. Están pendientes de que este evento del día de hoy fue grabado y que próximamente lo vamos a subir a nuestra web.
De manera, doctor, que muchísimas gracias por su excelente disertación el día de hoy, a quienes destinaron parte de su tiempo a acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias y ya damos por terminada el evento. Mil gracias. Gracias, felicidades. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.